romper ese estigma en que vivían judíos y samaritanos. Los judíos son muy celosos y no sé que al juntarse con un gentil para ellos es contaminarse. Y como había esa relación se había roto hace muchos años, cuando los de Samaria se mezclaron con otras naciones paganas, entonces los judíos desde allí tuvieron a los samaritanos como gente inmunda, porque se habían contaminado con otras naciones. Entonces los judíos no consideraban a los samaritanos como hermanos. Entonces, aquí hay una cantidad de enseñanzas la cual Jesús toma como base para enseñarle a los judíos el no despreciar, el no menospreciar, el no hacer asesión de personas, y toma como base también la enseñanza del buen samaritano. Hay otras también que enseñan acerca de que, por ejemplo, el de la mujer samaritana es una gran enseñanza, del cual entonces la mujer quedó impactada, porque lo primero que ella reconoce es: tú siendo judío y vienes a mí a pedirme de beber. ¿Acaso no sabes que entre judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Entonces lo que él vino fue a romper ese hielo y a restablecer esa relación. Colosenses capítulo 4, versículo 5, usen su inteligencia para tratar cómo se debe a los que no confían en Cristo. Aprovechen bien cada oportunidad que tengan. O sea, esta es una versión del lenguaje actual. El libro que dice: usen su inteligencia para tratar cómo se debe a los que no confían en Cristo. O sea, tratar a las personas que no son conocedores de Dios. ¿Cómo debemos tratarlas? ¿Sí? Entonces muchas veces no nos pasa a nosotros lo que le pasa a los judíos, que si me junto con una persona del mundo secular, entonces me voy a contaminar. Pero aquí no se puede despreciar a nadie. Jesús no lo hizo. No hizo asesión de personas. No tuvo preferencias por nadie. Para Él todos somos iguales. Filipenses 4:5 dice que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. El Señor Jesús viene pronto. Ser amigable y amable es una característica de un cristiano que vive en amor de Dios. De manera que nos manda a ser amables y amigables. Entonces, ¿cómo vamos a proceder con una persona que no le gusta el Evangelio? ¿Cómo vamos a proceder con aquellos que nos aborrecen? Entonces Jesús dio una gran cátedra en el sermón del monte, acerca de los enemigos. Capítulo 5 y el versículo 43. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos.
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí nos enseña a amar al prójimo, con sus errores, en su condición de pecador, hay que amarlo, como Cristo lo amó. Cristo nos enseñó, Él amó a los pecadores, pero aborreció el pecado. Nos enseña entonces a orar por ellos, a orar por los que nos aborrecen, por los que los ultrajan y los persiguen. Vamos a ver otra. Quinto, aprendiendo a liderar con capacidad de enseñanza. Los líderes que desaprenden para aprender de otros son los que crecen en conocimiento. Uno puede tener un conocimiento, pero la humildad me enseña que debo de desaprender, o sea, hacer de cuenta que no sé nada para escuchar al otro que está enseñando. De esa manera voy a aprender más. Oirá el sabio y aumentará el sabio. Dios es la sabiduría, de Él proviene la inteligencia. Santiago capítulo 1, versículos 5 al 7. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarle nada en cara. Eso sí, debe de pedirla con la seguridad de que Dios se la dará. Porque los que dudan son como las olas del mar que el viento lleva de un lado a otro. La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Entonces, necesitamos sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo, la sabiduría secular se necesita. Por ejemplo, yo no sé si el hermano Luis la otra vez escuchó que en la iglesia tenían un concepto acerca de la educación secular que era pecado. Ya voy a dejar muchos años. Hoy en día no, hoy en día tenemos en la iglesia médicos, ingenieros, psicólogos, administradores. Bueno, lo que pasa es que no hay que colocarlo uno por encima de lo otro. Por encima debe estar la sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo sirve para algunas cosas aquí. Si usted necesita un buen empleo, pues necesita estudiar, capacitarse para tener un buen empleo y así también tener un buen sueldo. Santiago capítulo 3, versículo 13. Si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Esto nos enseña que la sabiduría de Dios se expresa a través de hechos, de acciones. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio. Produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo. Al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás. Se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno. Tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. O sea, necesitamos esa sabiduría de Dios. A los que buscan la paz entre las personas
Dios los premiará dándoles paz y justicia. Entonces, por acá estaba leyendo un texto del libro de Job, que hace la pregunta a Job: ¿dónde hallar la sabiduría? ¿Y dónde hallar la inteligencia? Job capítulo 28, versículo 28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Punto sexto: aprendiendo a liderar como Jesús con disciplina. El término disciplina se aplica primeramente al proceso de institución y corrección que Dios utiliza con su pueblo o una persona. En el Antiguo Testamento expresa el concepto mediante las palabras hebreas yazar y musar, que se refieren a castigar e instruir. Disciplina, en el griego, en el Nuevo Testamento, paideia, denota la formación dada a un niño, incluyendo la instrucción. De ahí la disciplina es corrección. Paideites, denota instructor, un maestro, uno que disciplina, uno que corrige. Hebreos capítulo 12, versículo 9. Hebreos 12, 19. Perdón, 12, 9. Dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, o sea, Dios, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que hoy han sido ejercitados. O sea, que la disciplina es provechosa, nos prepara para la santidad, para que participemos de su santidad. En el Nuevo Testamento la palabra griega paideia se relaciona con el término, con la idea del padre que corrige a su hijo. Proverbios 19, 18. Corrige a tu hijo antes de que sea muy tarde, no te hagas culpable de su muerte. Deuteronomio 8:5. Si Dios lo disciplinó, reconozcan que lo hizo porque los ama, como un padre a su hijo. La disciplina no se limita a la corrección cuando el Hijo de Dios hace algo malo, sino que incluye la idea de someterlo a pruebas y dificultades, siempre con la idea de aumentar su santidad y hacerlo crecer en la fe. Dios tiene métodos de disciplinarnos, de corregirnos, a través de pruebas, a través de dificultades que sobreviven en nuestra vida, y cuando vienen de parte de Dios es para corregirnos. Amén. El apóstol Pablo estuvo sometido a esa disciplina, por lo que podía decir, como castigados pero no muertos. Segundo de Corintios 6:9. El propósito de Dios en la disciplina es que participemos de su santidad, aun cuando se trate de un castigo por algún pecado cometido. Pues así somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. 1 Corintios 11:22.
La disciplina en la iglesia, aunque no designada en esa forma, es una clara enseñanza de la Escritura. El Señor Jesús estableció un proceso que debe utilizarse para dirimir problemas entre creyentes ya. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Si tu hermano peca contra ti, primero hay que hablar con la persona a solas. Segundo, si no oye, debe volver a hablar en presencia de 2 o 3 testigos. Tercero, si no escucha todavía, entonces dilo a la iglesia. Y cuarto, si no oye la iglesia, perle por gentil y publicano. La exhortación final es darle a la persona reincidente el tratamiento que los judíos otorgaban a los gentiles, con los cuales se procuraba no tener mucha comunión, o a los publicanos, que eran considerados como traidores a su patria y corruptos, pero algunos piensan que este caso no se refiere a una exclusión completa de la comunidad. Toda disciplina debe ser ejercida por la iglesia bajo la autoridad de los pastores. Según de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12 al 13. Según de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 14 al 15. Aprendiendo a lidiar como Jesús con gratitud. La gratitud viene de la palabra caris, sentimiento de gratitud, de la conciencia de haber recibido un favor. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Eso quiere decir, hermanos, que todos los que estamos hoy en día en la iglesia, lo que hacemos es servirle a Dios con gratitud. No estamos buscando aquí ninguna provenda de Dios, no le servimos por gratitud a lo que Él ha hecho con nosotros. Y mediante esa gratitud dice que si vamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hay una palabra griega, Eucaristía, acción de gracias. Eso quiere decir que nosotros siempre debemos de expresar acciones de gracias a Dios. Los salmistas son expresiones de acciones de gracias. Acción de gracias es alabar. Cuando yo alabo a Dios, me estoy expresando una acción de gracias. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. No se preocupen por nada. Más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Primero Tesalonicenses 5:18. Den gracias a Dios en cualquier circunstancia y momento. Hay muchas razones para vivir agradecidos con Dios. Gozamos de una salvación grande. Gozamos de su presencia, de su protección, de su provisión, de una esperanza bienaventurada de la vida eterna. La adoración que Dios más acepta es la que viene de un corazón agradecido. Jesús ocupó un lugar en la cruz para darle un lugar en el cielo. Oiga, qué bonito eso. Jesús ocupó un lugar en la cruz para darme un lugar en el cielo.
El ejemplo, Mateo 26, 6. Es la mujer del frasco de perfume muy costoso. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él. Estando sentado a la mesa, al ver esto los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? O sea, le estaban haciendo sentir mal. Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiere que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho a la memoria de ellos. Dice que este perfume era costoso, el salario de un año de trabajo. Y esa mujer lo había comprado y lo tenía ahí. Pero cuando oyó que Jesús estaba en ese lugar, ella buscó la manera de llegar allá, llevó su frasco de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Para los discípulos era un desperdicio, para Jesús era algo muy agradable. O sea, él resaltó lo que ella hizo. No tanto por el costo del perfume, sino la actitud del corazón. Amén. Muchas veces Dios no mira tanto el costo. Ejemplo, la ofrenda de la vida pobre. Él no miró tanto el valor de la ofrenda. 2 monedas eran muy pocas, pero lo que ella hizo, su actitud, cuenta más que todos los ricos que ofrendaron. Entonces Dios mira la actitud del corazón y no tanto el costo de lo que nosotros podamos hacer. Aprendiendo a liderar como Jesús con generosidad. Hay una palabra griega, haplopes, de haplous, simple, sencillo, se traduce en generosidad. Es de la sinceridad de la mente que surge la liberalidad o la generosidad. 1 Timoteo 6:18, hablando contra los ricos, dice: mándales que hagan el bien, que se hagan ricos en buenas acciones, no en dinero, no en bienes materiales, que sean ricos en buenas acciones. Recuérdales que deben de dar y compartir lo que tienen. El Señor Jesús, que es el dueño de todo el universo, siendo rico, se hizo pobre. 2 Corintios 8:9. Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo era rico, pero tanto los amó a ustedes que vino al mundo y se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¿Ricos qué? Espirituales. Ricos espirituales. Son ricos espirituales. Segundo de Corintios capítulo 9, versículo 8 al 15. Dios puede darles muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre. Así podrán hacer algo en favor de otros, como dice la Biblia, refiriéndose al que es generoso. Siempre que ayuda a los pobres lo hace con generosidad
y en todo sale triunfante. Dios da la semilla que se siembra y el pan que nos alimenta. Así que también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros. Aquí hay un principio importante. Dios nos da a nosotros para que nosotros también demos al que necesita, al que padece necesidad. Eso es un principio. Los hará ricos para que puedan dar mucho. Así serán malos que den gracias a Dios por el dinero que ustedes van a reunir y que nosotros vamos a ayudar. Porque la ayuda de ustedes no solo servirá para que los hermanos tengan lo que necesitan, sino que también hará que ellos den gracias a Dios, acciones de gracias. O sea que cuando uno ayuda a alguien, lo que está provocando es acciones de gracias a Dios por esa persona que recibe un beneficio. Cuando usted y yo somos generosos, estamos produciendo acciones de gracias hacia Dios. Esa ayuda demostrará que ustedes han confiado en la buena noticia, en el Evangelio, y obedecen su mensaje. Por eso ellos alabarán y honrarán a Dios. También orarán por ustedes con mucho cariño. Eso es verdad. Usted ayude a alguien, sea generoso, sea dadivoso con alguien. Saque de la bendición que Dios le da, déle un mercadito a alguien de la iglesia que lo necesita. Usted está provocando que esa gente alabe a Dios, exprese acción de gracias, además que ore a Dios por usted para que Dios lo bendiga. Amén. Porque Dios les ha mostrado su bondad. Gracias a Dios por lo que nos ha dado. Es tan valioso que no hay palabras para describirlo. 9. Aprendiendo a liderar como Jesús con el perdón. Hay una palabra griega, aphesis, denota despido, liberación. Se utiliza de la remisión de pecados. Jesús es amplio para perdonar. Isaías 55, 6 y 7. Isaías dijo, ahora es el momento oportuno. Busquen a Dios. Llámenlo ahora que está cerca. Arrepiéntanse, porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes. Que cambien los malvados su manera de pensar y que dejen su mala conducta. Entonces Pedro, Mateo capítulo 18, versículo 21 al 22, se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, si un miembro de la iglesia me hace algo malo, ¿cuántas veces debo de perdonarlo? ¿Solo 7 veces? Jesús le contestó, no basta con perdonar al hermano solo 7 veces. Hay que perdonarlo una y otra vez, es decir, siempre. El perdón, cuando dice que 7 veces, habla del perdón extensivo. El perdón debe ser amplio, extensivo. De manera que nosotros no debemos de limitar el perdón hacia los demás. Hay un texto que a mí siempre me ha llamado la atención y que es bueno tenerlo en cuenta. Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas,
tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea que si yo no perdono, Dios tampoco me perdona. Eso está ahí escrito. Si yo quiero que Dios me perdone, Dios perdonará a los demás también que me ofenden. Punto 10. Aprendiendo a liderar como Jesús en la oración. Jesús fue un ejemplo, en la oración. El Padre Nuestro es un modelo de oración. El Padre Nuestro tiene 3 divisiones. La primera tiene que ver con Dios, la segunda con el prójimo y la tercera con nosotros mismos. El Padre Nuestro no es para repetirlo. La primera que tiene que ver con Dios nos enseña es no a pedirle, porque es que la gente se aprendió a orar es pidiéndole y pídale a Dios. Lo que la Biblia nos enseña es reconocer que Dios es nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, y nos enseña a santificar su nombre, alabarlo, adorar ese nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo y en la tierra. Mateo capítulo 1, versículo 35 al 38 y 39, en la madrugada Jesús se levantó y fue a un lugar solitario para orar. Pero Jesús les dijo, vosotros a otros pueblos cercanos también, pero Jesús les dijo, vamos a otros pueblos cercanos, también allí debo de anunciar estas buenas noticias, pues para eso vine al mundo. Jesús recorrió toda la región de Galilea anunciando las buenas noticias en las sinagogas de cada pueblo y expulsando a los demonios. ¿Qué quiere decir con esto? Antes de ir a dar el mensaje que hacía Jesús, oraba. Antes de ir a dar a conocer las buenas nuevas y ayudar a alguien, a expulsar a un endemoniado, a liberar a alguien, a sanar a alguien, primero ¿qué? Eso no se nos olvide. Jesús no oraba a otro Dios, porque no hay otro Dios, Él es Dios. Su humanidad, que es la manifestación en carne, que es el cuerpo de debilidad, oraba a la divinidad que estaba en él. ¿Sí? Pero nunca vaya a pensar que Jesús estaba orando a otra deidad, porque no existe otra deidad. Jesús comenzaba su rutina diaria con oración. Hermano, esto nos debe enseñar a nosotros. Comencemos el día primero que orando, dándole gracias a Dios. Ya que el día le esperaba cantidad de personas endemoniadas, enfermos y con diferentes problemas. Debía estar bien preparado para hacer el trabajo espiritual. La oración era muy relevante en la vida de Jesús. Siempre lo hacía en la mañana o en las altas horas de la noche. Lucas capítulo 6, 12. En aquellos días, Jesús subió a una montaña para orar y allí pasó toda la noche hablando con Dios. Quiere decir que sacaba largas horas de oración y le gustaba estar a solas. Lucas 5:16. Pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y orar. Lucas 9:28. 8 días después, Jesús llevó a Pedro y a Juan y a Santiago hasta un cerro alto para orar. Cuando él regresó, los halló que estaban durmiendo. Los despertó y les preguntó, ¿ni siquiera habéis podido velar conmigo una hora? Parece ser de que lo mínimo que debe orar alguien es una hora. Y le reprochó eso, ¿ni siquiera habéis podido orar conmigo una hora?
Fue a orar otra vez y volvió y los encontró otra vez durmiendo. Fue la tercera vez y volvió y otra vez durmiendo. Entonces les digo, vaya, descansen porque están cargados vuestros ojos de sueño. ¿Qué debe de hacer uno como cristiano cuando está muy cargado de sueño? Dele gracias a Dios en un momentito y descanse. Porque si no, se la va a pasar toda la noche durmiendo. Y se va a levantar peor. Cansado. Con dolor en la cintura, en el cuello, en todas partes. Lucas 5:16. Pero Jesús siempre buscaba un lugar solo para orar. Mateo 14:23. Cuando toda la gente se había ido al poder. Estoy hablando muy duro. ¿Qué pasó ahí? Mateo 14:23. Cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro para orar. Allí estuvo orando hasta que anocheció. San Marcos capítulo 6, versículo 46. Luego de despedirla, se fue a un cerro a orar. Lucas 9:18. En una ocasión Jesús estaba orando solo y sus discípulos llegaron al lugar donde él estaba. Jesús les preguntó, ¿qué dice la gente acerca de mí? Lucas 11:1. Un día Jesús fue a cierto lugar para orar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se acercó y le pidió, Señor, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista enseñó a sus seguidores. Hay una parábola, capítulo 18 de San Lucas, versículo 1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea que la oración debe ser siempre. Siempre debe haber oración en todo cristiano. El cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Entonces, la oración es una necesidad. Miremos la oración como una necesidad. Y dice, y no desmayar. ¿Eso quiere decir que se puede desmayar en la oración? Claro, podemos desmayar. Problema. No puede, es que la Biblia no manda una posición para orar. Y la posición de humillarse es una posición de humillación. Pero uno puede orar de pie, uno puede orar acostado, si está enfermo, después de que no se quede dormido. Pero lo más es que se ore de rodillas. Es un acto, una actitud de humillación. Esta parábola nos dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, y había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, hazme justicia en el resario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. O sea que viniendo de continuo me aguarde la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. O sea, esa es la lección espiritual de esta parábola. ¿Cuál es la lección espiritual? Lo que el Señor resalta. Oí lo que dijo el juez injusto. Que le iba a hacer justicia a esa viuda, porque no sea que viniendo de continuo la gente la paciencia, y le haré
justicia. Dice, oíd lo que dijo el juez injusto, y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. O sea que la respuesta de Dios no se tarda, hermanos. No se tarda la respuesta de Dios. Responde, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. O sea, no solamente responde, sino que nos enseña cosas difíciles y ocultas que no conocemos. Amén. ¿Quiere decir eso que en la oración hay revelación de cosas, de misterios, de cosas secretas? Dios a través de la oración nos da esa revelación. Pastor, hay un versículo que es clave en este tema, hablando de la importancia, a mí me gusta mucho, lo dice, y todo lo que pidieres textualmente en oración,